Vámonos, miércoles 3 de septiembre de 2025. Buenos días, país, República Dominicana y el mundo entero también. Muchos apagones que no se están correspondiendo con lo que dicen las autoridades de la energía que están sirviendo. Si usted no está siendo víctima de los apagones, felicitaciones a los agraciados, porque me imagino que la desgracia no será para todo el mundo. Anoche me entretuve mucho viendo el desfile por el Día de la Victoria en China. Monumental estuvo eso. A mí me gustan los desfiles militares, yo lo disfruto. Eso fue un espectáculo. Entre los que se llevaron el show estaba Kim Jong-un. ¿Amigo tuyo? El amigo mío y de Federico, de Corea del Norte. Llegó en su fortaleza móvil, un tren que él tiene. Ay, ahí hicieron una triada con Kim, con Xi y con Putin. Trump se pensaba en algún momento que él podía asistir, se insinuaba eso, pero tiene demasiados problemas Trump. Él estuvo presente, pero fue un mensaje que le mandó a Xi Jinping, un mensaje cálido. Están conspirando contra Estados Unidos. Dice Trump a Xi Jinping que le transmita mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, quienes conspiran contra los Estados Unidos de América. Es un caso. Más cálidos saludos. Quiero iniciar felicitando al vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, y el mayor general Floreal Suárez Martínez de la Fuerza Aérea Dominicana. Hicieron ayer una operación impecable, una interceptación nítida de una embarcación. Aquí traje la nota del periódico. Eso fue en las costas de Baní, provincia Peravia. Incautaron 448 paquetes de cocaína. Dice el contraalmirante que se activó el protocolo de actuación para este tipo de momentos y tras varias horas de persecución, los equipos tácticos y de reacción lograron intervenir la embarcación. Ellos dan la especificación, o sea, no un barco, no un yate, no una embarcación de 27 pies de eslora, etcétera, etcétera. Dice que esa embarcación había partido de La Guajira, entre Colombia y Venezuela. Dice el contraalmirante de la DNCD que fueron arrestados 2 dominicanos y se ocuparon además 2 motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno, 25 garrafones de combustible, una lona, agua, comestible, entre otras evidencias. Ahí está la palabra clave, evidencia. Y el Ministerio Público y la DNCD dice que van a profundizar las investigaciones. Y mencionaba al de la Fuerza Aérea en la felicitación porque jugó un papel importante la Fuerza Aérea. Ellos activaron lo que llaman listeza operacional. Ese es el mecanismo que tiene la Fuerza Aérea. Destacan que la DEA jugó un papel fundamental en esta persecución. Esto se está haciendo habitual en la costa dominicana y existe un operativo para tú agarrar una embarcación. Esos tipos están sometidos a la justicia y hay una investigación. Muy bien por la aplicación de los protocolos de lo que ellos llaman una interceptación, así que se interceptan este tipo de embarcaciones. Están todos los detalles, están los presos y están las evidencias para profundizar las investigaciones. Otra cosa, finalmente, la República Dominicana denominó el Cartel de los Soles como organización terrorista. Eso lo están haciendo algunos países de América Latina, por lo menos 4 con dominicanos, lo hizo Paraguay, Ecuador, Argentina. Creo que la dominicana, en este caso la Cancillería, actuó con mucha delicadeza, de manera fina. Yo sé, si ustedes leen estas 4 declaraciones se van a dar cuenta que es el mismo borrador, pero cuando digo la delicadeza de República Dominicana, es que está pisando un terreno minado. Recuérdense que nosotros seremos sede de la Cumbre de las Américas en diciembre y creo que se está creando una situación muy enrarecida con los países latinoamericanos y del Caribe. Ayer, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 23 países de los 33 que conforman la OEA, eran 35. Se salió Nicaragua, son 34. 33 países
hicieron un pronunciamiento para preservar la paz en la región libre de cualquier forma de intervención. Importante, entonces menciono la Cumbre de las Américas porque aquí probablemente se tengan que ver la cara todos, pero no creo que haya de aquí a diciembre un ambiente favorable. Los buenos días para las damas y el caballero. El caballero soy yo, supuestamente. Buenos días, Nelson, Catherine, Yulisa. Buenos días, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy, 3 de septiembre. Esa marcha de Pekín, hace apenas 12, 14 horas, fue una remembranza a las marchas de la Guerra Fría, que son las marchas que quiere hacer Trump en Washington, por cierto, porque no solo a ti te gustan los desfiles militares, al presidente Trump le encantan. Al líder. Lo que pasa es que hay una cultura digamos, de militarista en esa sociedad, porque parte del control político y social se hace de la lógica de la violencia militar. No ocurre así en Occidente, en Estados Unidos, no en esta época, quizás 200, 300 años atrás sí. Pero en esta marcha de Pekín, cuidadosamente coreografiada, ensayada, porque la estética del poder es tan importante como el poder. Por eso el Papa se viste de blanco, por eso los presidentes se tercian aquello que algunos le llaman ñoña. Y dijo Xi Jinping ayer a la humanidad, porque se lo dijo a todo el mundo, hoy la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio compartido o el juego de suma cero. Un mensaje contundente, muy contundente, que tiene un destinatario no señalado, pero evidentemente personalizado a lo que ese destinatario le respondió. Como tú decías, Nelson, ayer, el presidente Trump inmediatamente respondió mandando unos cálidos saludos a las dos personas que estaban a la diestra y a la siniestra, conspirando contra los Estados Unidos. Pero me retrotrajo mucho ese lenguaje del maniqueísmo, me retrotrajo mucho al discurso de la Guerra Fría. Incluso antes de la Guerra Fría, la caliente de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un eje y cuando hubo aliados. Luego en la Guerra Fría, cuando tuvo la democracia y el imperio del mal. Y luego después de la Guerra Fría, cuando estuvo el eje del mal, que finalmente dio al traste con el régimen de Saddam Hussein y todo lo que sabemos con las guerras del Golfo. Ayer el presidente Trump también anunció una interceptación de una lancha presuntamente salida desde Venezuela, pero con una manera muy curiosa de interceptarlo, que fue mandarle un misilazo. Entonces, y me retrotrajo también a la guerra del Golfo, cuando el mundo por primera vez vio en directo cómo los misiles se acercaban a los objetivos militares en 1990. 35 años después vemos en directo como una embarcación presuntamente salida de Venezuela, presuntamente cargada de narcóticos, fue destruida en su pleno trayecto, señalando el presidente Trump que 11, citándolo a él, 11 narcotraficantes murieron en el acto. Claro, y eso me recuerda, y lo comentaba ayer mucho, al incidente del Golfo de Tonkin, que fue el preludio de la guerra de Vietnam, porque todo ese aparataje militar que Estados Unidos está desplegando en el sur del Caribe cuesta mucho dinero. Y eso hay que justificárselo al contribuyente norteamericano, al margen de las consideraciones geopolíticas que entran en otra esfera. Con relación a ese decreto 525 que declaró el presidente Luis Abinader ayer, que promulgó ayer, donde declaraba el cartel de los soles, pues es planchando la sábana y acomodando el discurso con todas las consecuencias que acaba de señalar presentemente Nelson. Pero ayer el presidente Luis Abinader, en el decreto 498, nombró a Catalino Correa, exdirector de la SADEX y excontralor de la República, como nuevo titular del Bandex, Banco de Exportaciones. Recordemos que estaba sin titular porque su anterior gerente, Juan Mustafa, fue movido al Banco de Reserva. Ayer esta persona ocupó esa institución que tenía ya unos días pues en sede vacante. El presidente mencionó ayer la construcción por parte del gobierno de un centro de convenciones
en lo que es el área del antiguo Hotel Santo Domingo, Avenida Abraham Lincoln, esquina George Washington. La gente de IFEMA de España estará apoyando o guiando esta construcción. Sería bueno que así, con la presteza con que el gobierno señaló las bondades que las tiene, innegable que ciertamente lo son, de una infraestructura llamada a apuntalar el turismo de convención en Santo Domingo, esta operación se plantee sobre la base de la transparencia de cuánto costó la adquisición de ese inmueble, de quién lo pagó y, lo más importante, si será una inversión pública, bajo qué esquema administrativo el Estado Dominicano regulará la inversión y la gestión de una obra que, si se hace con recursos públicos, le pertenece a los dominicanos, evidentemente, no a otros sectores. El presidente hoy va a hacer un recorrido en la línea 12 del metro, como había indicado hace unos meses, hace unas semanas, perdón, que iba a recorrer la vía para hacerle prueba. Y el Ministerio Público señaló ayer que llegó a un acuerdo con el ciudadano Maxi Montilla, un acuerdo donde el Estado Dominicano recibirá 2.000 millones de pesos, más los 400 y pico en impuestos internos, más los 500 y pico que recibirá. Sí, porque estamos hablando, el y pico califica porque estamos hablando de millones de pesos como si fueran pluma de garza, para las EDES. Sobre esta noticia estaremos abundando con más detalles durante el transcurso del programa. Y finalmente, tomen nota de lo que dijo Edesur ayer, hace 14 horas, en su página de Instagram y en una nota de prensa. No le paguen dinero a nadie, ninguna brigada que esté cobrando por reconexión, que eso es extorsión, señaló Edesur, y eso vale para las otras sedes también. Buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días a Nelson, a Julia, a toda la audiencia de Despierta con CDN que se levanta tempranito con nosotros. 7:16 minutos de la mañana de este 3 de septiembre. El calor no mengua y, como bien señala Nelson, es un cóctel casi insoportable, por no decir insoportable, para esta situación de calor extremo que hemos tenido en República Dominicana en los últimos días. En algunas localidades, sobre todo de la zona fronteriza del país, el termómetro supera los 43 grados en materia de sensación térmica, y eso, por supuesto, genera muchísima insatisfacción, ansiedad y todavía más rabia si usted paga correctamente el servicio eléctrico y entonces no recibe el servicio de calidad que usted merece. Por ahí está el amigo Tabaré Blanchard denunciando que hay brigadas de Edesur o Edesur, que están haciendo una diablura, que es que le quitan a la gente, según dice Taba, apoyado en algunas denuncias también de los vecinos, le quitan el medidor, se lo colocan a un colmado o algún negocio que tiene pues alguna demanda mayor que la suya, y entonces después, antes de que le venga el corte, se lo instalan de nuevo. Y ahí es que viene el tablazo. Entonces, bueno, yo creo que por ahí vi que la gente de Edesur por redes sociales le mandó un mensaje de Tabaré, llámanos que te vamos a explicar qué es lo que está pasando. Deberían explicarle al país qué es lo que está pasando. Por cierto, vi a la intervención de algunos diputados que se envalentonan y quieren llamar a Celso Marrancini al Congreso a una suerte de interpelación para que explique el tema de los apagones y las inversiones. En fin, veremos si esa solicitud prospera. Relativo al tema de Venezuela y lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta operación que fue anunciada por el presidente Trump, habían además, antes de esa intervención de Trump, muchos rumores sobre su estado de salud. Ayer le preguntaron incluso a Trump: presidente, ¿usted sabía cómo se enteró usted que estaba muerto? Porque lo mataron por redes sociales y algunos medios de comunicación. La verdad es que se había hecho viral y habían algunas desinformaciones que alertaban sobre el estado de salud del presidente Trump, mostraban unos moretones en sus manos, le pusieron la foto en donde se veía peor que peor para decir que estaba enfermo. El presidente Trump ayer por lo menos se mostró ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en donde dijo: estoy bien, no tengo nada, me tomé unos días porque además fue Labor Day para apariciones en la prensa, pero quiero informarles que hace instantes se acaba de producir una operación en la que dijo Trump, bombardeamos, no sé si esa fue la palabra que utilizó, un barco, dijo, de
el tren de Aragua, que transportaba una importante cantidad de estupefacientes, y eliminamos a las personas que iban a bordo. Eso ha tenido una serie de reacciones que yo creo que vale la pena que hoy le demos detalle, la desmenucemos para comprender de qué se trata este tipo de operaciones, si eso tiene precedente en la región, en base a qué se apoya el gobierno de Trump para llevar adelante tal o cual dinámica, mientras que, como bien señalaban mis compañeros del otro lado del mundo, los niños buenos de la humanidad, los que se ven lindos agarraditos de la mano, me refiero a Vladimir Putin, que invadió un país soberano, Xi Jinping, que bueno, es el gigante asiático, que podemos hacer un libro entero y un programa entero sobre él, y ni hablar de Kim Jong-un, pues entonces se regodean en un desfile militar, por supuesto, vistoso, importante, muy lindo, claro. El decreto 500-25 del presidente Abinader, que como bien señala Nelson, pisa fino, porque no llama todas las cosas por su nombre, sino que habla del Cártel de los Soles, pero no dice a quién, dice infórmele a los equipos internacionales. Pero bueno, ahí está. Designa República Dominicana el Grupo Armado Cártel de los Soles como organización terrorista. Vamos a hablar del Cártel de los Soles un poquitico más adelante, sobre si es una ficción, como quieren decirlo algunos, o si definitivamente se ha llevado la vida de colegas que yo creo que hoy vale la pena que honremos. Entre ellos, Mauro Marcano. En el año 2009 fue asesinado después de denunciar la existencia del Cártel de los Soles. Nada, sobre el tema de la operación hablaremos más adelante. Y hay una bolita, hay gente que me ha preguntado esta mañana y desde esta madrugada, Catherine, ¿es verdad que abrieron el consulado de Venezuela en República Dominicana? No hay información oficial al respecto. Hay por lo menos 2 medios de comunicación que han reseñado que esta sede consular reabrió operaciones, pero me suena un poco a lo que pasó con el tema de los vuelos. Como que hay una parte de la historia que quiere que eso ocurra. Y evidentemente yo creo que en virtud del interés de muchos venezolanos que necesitan arreglar papeles, etcétera, claro, mucha gente lo quiere, pero yo dudo que el mismo día que usted designa Cartel de los Soles, banda criminal terrorista, pues decida que sí, que bienvenidas sean las operaciones consulares de Venezuela en República Dominicana. No sé, estamos esperando una declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de la Embajada de Venezuela, que si eso fuera así, ya lo hubiesen publicado. Buenos días, Yulisa. Buenos días a todos. Buenos días, compañeros, y a ustedes también que están en casa. Ojalá que estén tranquilitos y que los que llevan los niños a la escuela nos estén escuchando por cdn.com.do. Hoy tenemos, digamos que la agenda muy llena. Además, tenemos una conversación interesante con el rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, el señor Cecilio Espinal. ¿Verdad que sí, Nelson? Sí. Y con él tenemos esta conversación para ampliar cuáles son los planes de la Madre y Maestra para cubrir toda la República Dominicana y continuar teniendo unos logros mayores de reconocimiento internacional de esta alta casa de estudios. Antes que eso, hay algunas cosas que nosotros estamos precisando en esta mañana y me uno a todo lo que han dicho mis compañeros, solamente agregarle a un par a una de ellas. Hoy es el primer viaje del famoso avión de Amazon que ha causado todo este revuelo en República Dominicana y del que la gente falsamente ha entendido que ya no va a tener que pagar courier para traer sus mercancías al país, porque pensaba que iba a decir entregar en República Dominicana en la compra de Amazon, pero lamentablemente no va a ser así. Ha habido mucha confusión con este tema. Qué bueno que el avión viene, pero el avión no lo trae Amazon y no lo trae Amazon Prime. Hay que hacer la aclaración. Hay unas fotos, ojalá que producción las ponga, donde se reunieron ayer el director de aduana con los dueños de agencias de envío de paquetes o de paqueterías, mírenlos ahí, para hacer justamente la aclaración. Y la aduana dice en su publicación, hoy sostuvimos una reunión con los miembros de la Asociación Dominicana de Couriers, donde discutimos la llegada del primer vuelo de carga aérea de Amazon al país. Amazon no realizará entregas directas, representando una excelente oportunidad para las empresas de courier, lo cual impulsa el crecimiento del sector y abre nuevas expectativas para nuestro país. La realidad del relato que he tenido por la misma asociación es que el avión es arrendado por Amazon Prime a una compañía que se llama ALK Logistics y que esta compañía tratará de establecer una ruta Miami-Santo Domingo para transportar carga aérea.
incluyendo para cargar cualquier tipo de mercancía, quien lo quiera usar, incluyendo los courier, pero ya República Dominicana tiene su asociación de dueños de compañías de paquetería y hay que ver si este avión va a tener la carga suficiente, pero qué bueno, porque es, digamos, que una opción más que tienen las personas con necesidad de traer paqueterías a República Dominicana. Ahora, el avión no es operado aparentemente por Amazon y no va a traer la carga de Amazon a República Dominicana. Ojalá que la aclaración, bueno, pues sirva, pero en la medida que vaya llegando la gente, va a ir viendo lo que pasa. Déjame abrazarte que se te fue el micrófono. Sí. Vámonos con la portada. Muestra de cariño. Vámonos con la portada de Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. Lo hacemos con el padre Cecilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, quien afirma que esa casa de altos estudios ha sido un referente en el proceso de cambios del país. En otro tema, nos referimos a la Junta Central Electoral y los procesos para el montaje de las elecciones del 2028, la nueva cédula y las juntas municipales. En otra información que ampliamos esta mañana, hablamos sobre la adquisición de terrenos en el Hotel Santo Domingo para la construcción de una nueva obra. Y cerramos las notas del Caribe con el decreto del Poder Ejecutivo que designa el Cartel de los Soles como terrorista. Les invitamos también que puedan verificar la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes. Hablamos de la Federación Dominicana de Fútbol, que ha renovado el contrato con el entrenador argentino Marcelo Nebelev. Vamos ahora a invitarles que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del Ministerio Público, que ha logrado un acuerdo de más de 3.000 millones de pesos en el caso en contra de Maxi Montilla. En otra nota, el Senado aprobó ayer el presupuesto reformulado con un aumento de 4.7%. Y cerramos las noticias principales en CDN Digital con el senador Omar Fernández, quien dijo que el gobierno aumenta 34.000 millones de pesos al gasto corriente. Se refiere al presupuesto reformulado. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos también que adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Bueno, Catherine mencionaba al inicio del cóctel explosivo de apagones y calor. Es una bomba molotov. Me acordé de aquel refrán que dice, con candela y puya hasta el diablo suda. También se dice que hasta el diablo huye. Como huyó Jim Suriel, hoy hasta allí le salió huyendo el calor y no está por aquí. Déjeme yo darle cuenta del parte meteorológico de este día, que dice que las condiciones del tiempo estarán propicias para que desde tempranas horas y durante la mañana el viento del este-sureste arrastre humedad hacia nuestro territorio para que se presenten incrementos nubosos con chubascos y tronadas, especialmente en varias localidades del este y del sur del país. En la tarde, la interacción de una vaguada en los niveles altos de la troposfera con los efectos locales, o sea, el calentamiento diurno y orográfico, darán lugar a formaciones de nubes de gran desarrollo vertical con aguaceros localmente moderados a fuertes. Eso es en la tarde. Mañana jueves, la influencia de la vaguada en altura y la incidencia de una onda tropical estarán generando sobre nuestra área de pronóstico un aumento en la humedad e inestabilidad, especialmente durante la tarde hasta entrada la noche de mañana. Hasta aquí el informe del tiempo, que trae una coletilla con las recomendaciones para enfrentar, afrontar, o como usted quiera, el sofocante calor. A la
7:34 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hoy tenemos un temita ahí técnico con el Facebook Live. La gente que se conecta, la saludamos con cariño. Por ahí sabemos que está Francisco Marte, sabemos que está Delio Samuel Mamolejo Frick. Hay mucha gente que nos quiere y que nos manda su atención y su mensaje cariñoso cada mañana. Andy Heredia, yo estoy segura que ustedes están por ahí, pero yo lamentablemente ahora tengo una imposibilidad técnica que no me deja leerles. Pero de cualquier manera, les saludamos con cariño. Vamos a empezar con informaciones. El cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Gerardo Montilla Sierra, deberá devolver al Estado más de 3.000 millones de pesos tras admitir, y pónganle a eso mayúscula sostenida, admitir los actos de corrupción perpetrados por él en el sistema eléctrico. Así lo decidió el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el cual homologó este acuerdo al que arribó Montilla, un acuerdo que dicen que fue muy de buena forma con el Ministerio Público. Keren Lucas nos tiene más detalles. Mediante comunicado, el Ministerio Público informó que el juez Raimundo Mejía del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo mediante el cual el cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxi Gerardo Montilla Sierra, y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de 2.000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado dominicano. Montilla era investigado por estafar al Estado a través del sistema eléctrico. Con la decisión del tribunal, Montilla deberá también pagar una indemnización de 600 millones de pesos a EDESTE, EDESUR y EDENORTE en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones. Además, deberá disolver 10 empresas y tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos más de 431 millones de pesos. De igual forma, autoriza el decomiso de una porción de terreno en el ensanche Naco, valorado en más de 50 millones. De acuerdo con el Ministerio Público, Maxi Montilla utilizó las empresas como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público. Montilla, quien era investigado en el proceso contra Alexis Medina y compartes, además habría gozado de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político. Indica además que al suplir al Estado, el cuñado del expresidente Danilo Medina incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico y manipuló los plazos de entrega, incurriendo además en estafa al Estado. Keren Lucas, CDN. Bueno, ayer esta fue, digamos que la noticia para el cierre del día. El caso del señor Maxi Montilla se venía ventilando desde hace cerca de 2 meses. Se sabía de este acuerdo, todavía no era público porque faltaba la homologación del juez. A nosotros ciertamente nos ha sorprendido porque le hemos dado seguimiento al caso desde inicio. De hecho, el caso de los pulpos eléctricos, que es un apéndice del pulpo del señor Alexis Medina, es un caso originario de CDN, es una investigación propia nuestra y nos ha sorprendido justamente porque es un caso que vincula a una pérdida del Estado de más de 20.000 millones de pesos. El Estado en sus inicios presentó una querella de creo que de entre 15 y 18.000 millones de pesos, pero sorprende que al señor Maxi Montilla le están decomisando 2.000 millones de pesos, lo que implica además un procedimiento en cierto punto para nosotros ser justos, que fue injusto para él en el sentido de que lo mantuvieron 5 años con todas las cuentas congeladas y prácticamente lo convirtieron al menos económica, formalmente, en la economía formal como un indigente. Sin embargo, dicho esto, hay que hacerle una pregunta al sistema de justicia dominicano de cuál es el ejemplo que se persigue para la población. Si a usted lo acusan de robarse
entre 15 y 20 mil millones de pesos en procesos irregulares, en vulneración de la ley de compras y contrataciones, hasta en procesos que vulneran el respeto y los derechos humanos a personas que trabajaban en instituciones del Estado. ¿Cómo es posible que un caso como este se trance en 2.000 millones de pesos? Lo mismo que el caso del señor Alexis Medina, el original Pulpo. Un caso, además, de más de 15.000 millones de pesos también se ha transado en un decomiso de 500 millones. Sus abogados estarán ahí, hicieron un gran trabajo, debo decirlo, porque al que le ajustan 18.000 millones de pesos y le decomisan 2.000, hay que decir que esos son los abogados que tienen que buscarse todos los acusados de corrupción. Algunos amigos de nosotros están ahí y doy fe de que son excelentes abogados porque miren qué acuerdo han conseguido. Sin embargo, el mensaje que se le manda a la población es terrible. Es un mensaje terrible. Robe mucho, porque usted acaba de admitir que usted robó. Si usted entró en un acuerdo, en un penal abreviado, que es el nombre correcto de este proceso judicial, si usted entra en un penal abreviado para no tener que ir a juicio, que es lo que se está buscando aquí, entonces usted está admitiendo que todo lo que dijo el Ministerio Público, o en su mayoría, es cierto. Y que usted robó, usted timó, usted se asoció en asociación de malhechores, usted timó al Estado, todo el código que el Ministerio Público le hubiera querido poner, que además se lo pone, porque tiene varias frases que le incluye en ese acuerdo diciendo todas las cosas que él admitió. Entonces, cuando se publique este documento íntegro, que voy a buscar lo que nos mandó ayer el Departamento de Prensa del Ministerio Público, donde ellos prácticamente hacen admitir al señor Maxi Montilla de que todo lo que se le iba a poner en esa acusación era prácticamente cierto, razón por la cual le congelaron cuentas. Decían en aquel momento que 500 millones de pesos. Bueno, pues el acuerdo, dice el Ministerio Público, corrijo, es de 3.000 millones en caso contra Maxi Montilla y sus operaciones. Dice el Ministerio Público que esto es como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la operación Antipulpo. El Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxi Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de 2.000 millones de pesos en efectivo a favor del Estado Dominicano. El acuerdo fue presentado por el Ministerio Público a través del PETCA. Wilson Camacho y Mirna Ortiz valoraron la resolución del tribunal y dicen que la decisión refuerza los avances del Ministerio Público. Sin embargo, no refuerza la intención que tengan los que vienen atrás de robar, porque si a usted le aplican una sanción como esta, donde usted se ve involucrado y acepta haber participado en un robo al Estado de X cantidad de miles de millones y solamente tienen que decomisarle la mínima parte, entonces el mensaje para el Estado y para la gente y para los otros funcionarios es que robar es un gran negocio, porque usted roba mucho y le decomisan poco. Y eso, además, entre todo lo que ha dicho el Ministerio Público, es de que todo lo que se le introdujo a ese acuerdo, el señor Maxi Montilla prácticamente lo aceptó. El documento dice que el Ministerio Público establece que el señor Montilla Sierra, investigado en el proceso de Juan Alexis Medina Sánchez y Compartes, utilizó la empresa como vehículo societario para participar en procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación de las normativas que regulan las contrataciones del Estado Dominicano, logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público y que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas, que los actos de corrupción de estas empresas impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país y que la situación obedeció en gran medida a pérdidas derivadas de prácticas de competición y un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, y que además él muestra un incremento significativo en las contrataciones, en su patrimonio, y por ahí María se va. Entonces, si el Estado tiene que salir perdiendo
siempre, aunque entiendo que el Ministerio Público no tenía tal vez la capacidad de abrir más casos como los que lleva, en los que todavía no ha habido condenas que sean de un sentido resarcidor para el Estado, ellos pueden entender que hacer penales abreviados con una cantidad de personas que ahora se les puede decir corrupto luego de este acuerdo, pues es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y de este modo prácticamente quedan sancionados y ya ese es un documento público. Ahora, repito, ¿cuál es el mensaje que se le manda a la población? Robe mucho, robe donde usted quiera, hágase rico, enriquézcase de una manera irregular, time al Estado, sobre todo con un aspecto como este, que era el sector de la energía. Muchos de los sectores que hoy no tienen energía se debe en gran parte al entramado del sector eléctrico por el que hoy él está condenado. Entonces, robe mucho, enriquézcase como usted quiera, que lo importante es que la cantidad que usted se robe cuatriplique o quintuplique la cantidad que a usted le van a quitar. Puede ser un buen arreglo para las autoridades, pero para el país es un muy mal mensaje. Bueno, puede ese adagio que se repite mucho en los ámbitos del derecho, sobre todo en la universidad, de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Uno no lo entiende en este caso porque el pleito no era del Ministerio Público. El pleito comenzó el 14 de junio del año 2021 con una querella penal interpuesta por Andrés Astacio, en ese momento, para su abogado Miguel Valerio Minián, entre otros abogados, en contra del señor Motilla y 14 funcionarios del Estado Dominicano, de la pasada administración, y más de 25 empresas. Y durante 4 años y 3 meses, el Ministerio Público no le dio curso a la querella. Otro de los adagios, a propósito del primero que señalé, es que justicia tardía, justicia denegada. Porque el Ministerio Público nunca le explicó a este país por qué durante 4 años engavetó una querella. No le dio curso a una querella, a la única querella interpuesta por el Estado Dominicano. Porque el equipito que tienen ahí en Palacio de recuperación de bienes, lo que ha hecho es lo que hemos visto: explotar en el sentido jurídico de la palabra los mecanismos de delación premiada. Ya hemos visto en los otros casos, vimos el señor Jiménez cómo devolvió 700 millones de pesos, Mimilo Jiménez en un caso, y podemos mencionar 50 más. O Cano en España, en el caso Yagrán, y puedo mencionar varios casos más, porque ese es el modus operandi del Ministerio Público. El tema es que aquí había una querella, el Estado Dominicano se constituyó en actor civil y le dio curso directo, y el Ministerio Público no procesó la querella. ¿Pero para qué y por qué? Porque si al final, durante 4 años, usted no va a procesar la querella, pues diga que la querella no tiene mérito, diga que esos abogados, que me parece que no es el caso porque todos son excelentes penalistas, diga que no tenían mérito, que no supieron hacer la querella, diga lo que usted quiera, pero usted no puede durar 4 años para destaparse ahora con una negociación de este tipo, porque esas querellas fueron de 20.000 millones de pesos, más resarcimiento en daño y perjuicio, que creo que eran 48.000, 50.000 millones que iban a totalizar, y usted viene y se despasa y quiere que le aplaudan. Encima de eso, el Ministerio Público pretende que a un monto que Andrés Astacio en esa querella dijo que ascendía a 20.000 millones de pesos de perjuicio cuantificado con auditoría en contra del Estado Dominicano, usted entonces se destapa con un acuerdito de 2.000 millones, con 600 más para las EDES, que son las agraviadas, porque el agraviado no es el Estado Dominicano. El perjuicio que se ocasionó en términos financieros con las prácticas demostradas ahí y admitidas en este acuerdo, que no podemos fehacientemente decir cuáles son porque no hemos visto el acuerdo homologado todavía, pero ese perjuicio, el que lo sufrió, no fue el Estado ni fue la sociedad. En términos empresariales fueron las EDES. Entonces a las EDES usted le da 600 milloncejos, 400 a la DGI, y el Estado 2.000 millones. Yo quiero ver quién es que se va a quedar con esos 2.000 millones. ¿Será que a tesorería se van a depositar los 2.000 millones? ¿O se va a quedar la Procuraduría con los 2.000 millones? Especifiquen bien qué van a hacer con eso. 1 y 2, yo creo que esto fue un mal negocio. Porque aquí perdió la sociedad. Muy mal negocio. Aquí perdió, el primero que perdió fue Maxi Montilla, que perdió 4 años sin ir a juicio y sin que se sentaran al día 2 a negociar con él.
Eso es una injusticia. Nos guste o no nos guste. Eso es una injusticia. Porque usted no puede estar en el limbo 4 años porque el Ministerio Público establece como táctica de negociación la dilación intencional de un proceso para quebrarlo, para que usted firme después. Claro, si usted fuera a firmar 50.000 millones, nos paramos y lo aplaudido. Pero para esta chilata, porque esa es la palabra, y perdón por el tecnicismo jurídico barrial, no vale la pena. Pero el quien perdió realmente no fue la sede, que nada más va a tener 3 pesos solamente. No, aquí perdió la sociedad. Finalmente, ¿por qué la sociedad? Porque el fin último del derecho penal es ejercer el poder disuasivo del Estado para, en algunos casos aislados, enviar señales a la ciudadanía de qué hacer y de qué no hacer. Y el fin último aquí se quebró. El Ministerio Público manda el peor de todos los mensajes a la sociedad. En este caso, una vez más, porque es su práctica, lo ha hecho en todos los casos, desde Jean Alain hasta acá, en todos los casos. ¿Y cuál es el mensaje? Editando lo que dice Yulisa, que se quedó corta, roben muchísimo y luego siéntese a negociar con el Ministerio Público. Usted firma su acuerdito, se queda devuelve 2 o 3 cosas y negocie. Ese es el mensaje que se está enviando a la sociedad. Y no, el Ministerio Público en este caso no lleva la razón moral, por mucho que quieran aparentar que sí. Bueno, ahí suscribimos los comentarios de Yulisa, de Federico, 2 familiares cercanos del expresidente Danilo Medina en menos de 2 semanas. De una manera u otra tienen un caso en justicia en el que o admiten o son declarados culpables de casos de corrupción. Mientras tanto, compañeros, vamos a mostrar en pantalla la declaración del presidente Trump ayer a través de su red social Truth Social, después de que dio una declaración pública en la que confirmó que había llevado adelante su gobierno un ataque para elevar la presión contra Nicolás Maduro. Habla de lo siguiente, y voy a citar textualmente. Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra terroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. La TDA, o sea, el Tren de Aragua, es una organización terrorista extranjera designada que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráficos de droga, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. Cuidado. Gracias por su atención. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Lo compartió, por supuesto, con el video que ya se ha hecho viral y que muestra esta embarcación en República Dominicana. Algunos le llaman yola. Es una embarcación relativamente pequeña con entre 3 y 4 motores fuera de borda, y el momento en el que definitivamente se produce una detonación de la cual todavía no se ha avanzado más allá de la expresión ataque cinético, que yo creo que es una expresión muy americana en términos militares, según lo que yo pude comprender ayer por la suerte de investigación que estuvimos haciendo. Algunos consideran que ataque cinético es el llamado de un ataque de precisión. Es un ataque que comprende eso, un objetivo de precisión. Pero tenemos nosotros ya vía telefónica a Sigfrido Pared Pérez, exsecretario de Defensa de la República Dominicana. Ha tenido amplia experiencia en manejo de temas de inteligencia, de temas militares. A Sigfrido lo molestamos anoche y le pedimos por favor que nos acompañara para comprender cómo ocurría esto antes y cómo ocurre ahora. Sigfrido, no queremos para nada pretender que tú tengas posición gubernamental. Lo que queremos es que tú nos expliques cómo esto ocurría antes, el tema de cómo se intervenían embarcaciones que portaban drogas en el Caribe y cómo también responde República Dominicana ante esto. Buenos días. Sigfrido, ¿estás con nosotros? Catherine, así como también a Federico y a todos los amigos y amigas televidentes y radioyentes que siguen Despierta con CDN. Bueno, es una situación muy particular. Nunca se había visto un tipo de operación de esta naturaleza en el Caribe. Hay que entender que los asesores de la administración Trump han sido, vamos a decir, inteligentes en el sentido de poder combinar una situación de índole de delincuencia internacional ante una situación política frente a una nación que tiene
está frente al Caribe. Y hay que entender que si fuera estrictamente de tráfico de drogas, hubiese también habido embarcaciones en el Pacífico, ya que entendemos que hay una vía de tráfico muy fuerte también desde Colombia, Pacífico, hacia todo el litoral mexicano, hacia el oeste de Estados Unidos. Pero naturalmente, y también dentro del mismo Estados Unidos, pero en el entendido de que la cobertura ha sido inteligente para poder presionar al gobierno de Maduro a que se busque una solución de salida, de tal manera que no tengan que presionar o proceder de manera bélica ante cualquier tipo de situaciones en estos días. Sigfrido, ¿cómo funciona la operación en contra de embarcaciones que transportan narcotráfico, que transportan droga en el Caribe? ¿Cómo funcionaban las agencias de República Dominicana y cómo funcionan? Entiendo que esto no ha cambiado. Y si puedes decirnos, normalmente en conversaciones, cuando tú eras representante gubernamental, ¿cuál era la conversación, por ejemplo, con representantes del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo se hacían los operativos de interdicción? ¿Y cómo va a cambiar esto ahora las cosas, no? Bueno, se hacía en combinación junto con unidades locales. Sí. Recordemos que se han dado muchos casos en los últimos 20 años de apresamiento de traficantes en aguas del Mar Caribe, de este tipo de embarcaciones que vienen, son yolas rápidas, vamos a decirle de alguna manera, porque no son lanchas. Se llaman lanchas por la velocidad que puedan tener, pero hay que recordar que la forma en cinquilla y con espejo plano tienen motores de alta potencia, motores con cabezas estrechas para que puedan caber la mayor cantidad en el espejo de popa para darle mayor velocidad. Entonces se han hecho en coordinación con unidades locales y naturalmente no hemos tenido caso a menos que sean que ellos hayan repelido el ataque con fuego de responderle como tal. En este caso muy particular, como dije al principio, en virtud de que la administración Trump está decididamente a tratar de presionar de tal manera que ya termine la época de gobierno del sistema chavista en Venezuela. Sigfrido, Nelson Rodríguez. Sí, un día con Nelson. Le presté atención a lo que tú decías inteligentemente, porque conoce el asunto, que un operativo similar o parecido debiera estar en el Pacífico, porque eso es lo que mandaría en todo caso el librito. Entonces también tú concluyes de que esté de este lado, en el Caribe, parte del Atlántico, tiene otro objetivo, no necesariamente el de las drogas. Yo decía al principio y felicitaba a la gente de la DNCD y de la Fuerza Aérea, que ayer interceptaron una embarcación de esta, una yola así de alta potencia, en las costas de Baní. Pero ellos persiguieron, dicen, por agua y por aire y lograron cautar la embarcación y están todas las evidencias y los presos, etcétera, etcétera. No hubo ningún tipo de intercambio. El hecho de que se destruyera esta embarcación no deja ninguna evidencia, solamente queda la versión de Estados Unidos de que murieron 11, de que llevaban mucha droga, que eran cartel de Aragua, pero estamos esperando más datos. En este caso, en este tipo de persecución, para destruir una embarcación de este tipo tiene que haber alguna reacción. ¿Cómo funcionan estas incautaciones o interceptaciones? Mira, normalmente países como los nuestros tratamos de, por todos los medios, de interceptarla y apresarla antes de proceder a tiro vivo, en virtud de que, como ustedes entenderán, hay una serie de elementos de códigos internacionales que establecen procedimientos en este tipo de casos. En el caso de Estados Unidos, bueno, ellos están en alerta ya de máxima alerta en el Caribe. No sé bajo qué códigos ellos pueden proceder con fuego directo inmediatamente a una embarcación sin hacer por lo menos hasta yo tengo entendido, sin hacer previamente el llamado a interceptarlo. Habría que ver, ¿cómo entiende, bajo qué criterio ellos están procediendo en este caso? Sigfrido, finalmente, quiero preguntarte, esto dice el presidente Trump en su mensaje, fue muy claro al decir que esto había ocurrido en un área de responsabilidad del Comando Sur.
no se tienen las coordenadas, no se sabe exactamente en dónde ocurrió. Esto podría estar en área de acción de cualquier otro país de la región, para no decir específicamente de República Dominicana. Y en caso de que fuera así, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que haber una aprobación de quién o de quiénes en un país que pertenezca a esta suerte de alianzas en contra de del narcotráfico internacional? Para mí, indistintamente, para mí ese tipo de acción tuvo que haber sido en aguas internacionales, porque ellos no lo van a hacer en aguas territoriales o zonas contiguas de ningún país del área. Claro. Porque también hay que entender que ellos tratan de, por lo menos, guardar las formas de ese tipo de operaciones. Entonces, para mí tiene que haber sido en aguas internacionales. Es una manera para mí también de mandar el mensaje que ellos quieren enviar a la población y así como también a las autoridades venezolanas de que buscar una salida que no llegue a la parte caliente, como se le llama en el aspecto bélico, para entonces políticamente Estados Unidos buscar la manera de finalizar con este sistema en Venezuela. ¿A ti el video te parece legítimo? Porque dice el gobierno de Venezuela que parece hecho con inteligencia artificial, según tu experiencia. ¿Has podido ver ese video? ¿Qué te parece, Sigfrido? Sí, lo vi. Bueno, el video es legítimo, no de inteligencia artificial. Ahora habría que ver si ese video corresponde a este momento o si es histórico. Claro. No sabemos, ¿tú me entiendes? Bajo qué, no sabemos coordenadas, qué etcétera. Exactamente. Bien. Buen día, Sigfrido. Federico, te vas a hacer una yo vine de este lado. Una pregunta. Sí, Federico, sí, ¿cómo estamos? El presidente Trump hablaba de que en la operación fueron, digamos, eliminados 11 personas. Pero aunque lo vemos todo por celulares y todo esto, y el zoom permite detectar o el tamaño de la embarcación, el tipo de embarcación que es de un solo nivel. 11 personas habían ahí, o estamos hablando de otra embarcación que no estamos viendo. No, yo si tú aumentas el zoom, no veo, no se aprecian las 11 personas, pero se aprecian como 7 o 8. Habría que ver si en la cubierta, acostado, hay más personas. Si ellos dicen que son 11 personas, que sean 10, 7, 8, 9, no importa. Lo importante es la interceptación de esta embarcación, ya sea ahora o sea de archivo, no importa. Lo importante es el mensaje que quiere mandar. Claro. Bien. Pues muchísimas gracias, Sigfrido Pérez, por acompañarnos en esta mañana. Te agradecemos enormemente la cortesía de brindarnos un poco de tu análisis y experiencia durante este momento de tensión definitivamente que se vive en el Caribe y República Dominicana también, pues muy pendiente. Gracias, Sigfrido. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Buen día. También tenemos a Francisco Díaz, capitán de Líneas Aéreas y presidente de la Asociación o Consejo de Capitanes, a quien tenemos que hacerle también una consulta respecto de todo lo que se ha dicho durante el día de ayer sobre el tema de los derribos, porque tanto el derribo que se ha dado en aguas internacionales con esta lancha supuestamente cargada de droga podría darse además en espacio aéreo. Francisco, buenos días. Sí, buen día, Yulisa, Catherine, Federico, Nelson. Gracias por tenerme en su programa. Francisco, ¿tienes alguna opinión respecto de todo lo que se debate desde el día de ayer sobre la opción de derribo que tienen los gobiernos, iniciando por el de Estados Unidos, para tratar de impedir que la droga llegue a su territorio? Bueno, claro, esto ha sido un cambio de doctrina de parte de los Estados Unidos con lo ocurrido ayer. Bastante importante. Por décadas los Estados Unidos ha sido uno de los principales países que ha estado en contra del tema de uso de la fuerza contra vehículos, ya sea aeronaves, barcos, en aguas internacionales, con el tema del narcotráfico. Porque desde el punto de vista aéreo, Estados Unidos sufrió varios derribos de aeronaves por error en el pasado. Está la historia del Korean Air 007, que fue un Boeing 747 en vuelo de Alaska a Corea, que por un error de navegación entró en espacio aéreo ruso en el año 83 y fue derribado, muriendo un senador norteamericano. Luego de esto, un Cessna 185 que llevaba misioneros americanos en el Perú,
que por un tema de falla de radio, de comunicación, la Fuerza Aérea Peruana pensó que era un avión de droga y también lo derribó, pereciendo las 6 personas que iban a bordo. Cuando República Dominicana hizo la compra de los Super Tucanos, se habló de una ley de derribo con la idea de que la Fuerza Aérea Dominicana derribara aviones sospechosos de droga, y Estados Unidos fue uno de los principales países que se opuso a esa normativa. Por lo que este cambio de ayer es un cambio de doctrina, como le decía, bastante drástico en ese sentido, el uso de la fuerza contra un vehículo que se cree que está ligado al narcotráfico. Normalmente lo que se hacía en el pasado era que se trataba de deshabilitar o se seguía la persecución, etcétera. Y ese ha sido el tipo de operación que las Fuerzas Armadas Dominicanas han hecho con los Super Tucanos, los helicópteros y lo demás, la interdicción aérea y el seguimiento, pero no el derribo. Entonces esto ahora abre una caja de Pandora en ese sentido. Creo que República Dominicana, la opinión de los pilotos civiles como yo, es que República Dominicana debe mantener la doctrina presente de no derribar aeronaves sospechosas de ilícitos, pues esto se pudiera dar a la confusión y a que se repitan errores como lo que menciono en el pasado, donde se derribaron aviones que simplemente tenían problemas de radio, falla de comunicación. Creo que la inversión que se está haciendo en el gobierno, con radares y nuevos equipos para la detección e identificación, nos puede ayudar con esa labor y que debemos mantener la doctrina presente. Buen punto, Francisco, lo de la parte aérea. Yo felicitaba temprano al mayor general piloto Floreal Suárez de la Fuerza Aérea, que ayer hubo una interceptación en la costa de Baní y participó la Fuerza Aérea, interceptaron una embarcación, apresaron a los integrantes y la llevaron a puerto. Dice el mayor general que demostraron que han fortalecido su capacidad y la listeza operacional. Eso es un término, parece, de ellos y de su protocolo. No existe en República Dominicana una ley, una legislación, ya que tú mencionaste los tucanos. Me imagino que eran los tucanos que estaban en el aire ayer. ¿Existe algún procedimiento escrito? Bueno, para la interdicción, que es cuando usted interviene, o sea, persigue o intercepta una aeronave no identificada, a nivel internacional existe un protocolo que la República Dominicana lo sigue. Es un protocolo de 3 pasos en el que se acercan a la aeronave, se tratan de comunicar a través de la frecuencia internacional de emergencia, se le hacen señas, incluso en el tercer paso o en el segundo paso se dispara hacia adelante para que la aeronave sospechosa vea que es un avión militar, que está armado, etcétera. Y ya en el tercer paso se derriba. Pero, como le digo, en el tema de la droga o del narcotráfico, generalmente no se toma esa acción del derribo. Tendremos que ver si Estados Unidos pasa a ese paso, o sea, llega a ese paso del derribo con las aeronaves. Nosotros que operamos en todo el mundo, o sea, por ejemplo, yo en mi aerolínea vuelo mucho a Sudamérica y a veces me toca sobrevolar Venezuela, Cuba, etcétera. Es preocupante que este tema, este escalamiento en el Caribe haya llegado ya a la destrucción de una nave, pues nosotros que estamos expuestos, que somos vuelos civiles, que volamos por encima de estos países, pues estos países pudieran tomar retaliación, ¿cierto? Y como aeronaves civiles no armadas, pues estamos expuestos. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista también. ¿Qué dice que Venezuela mañana no puede hacer lo mismo con un avión o un barco civil norteamericano o de algún otro país? Entonces es una escalación importante en la región, es preocupante y es bueno que el gobierno dominicano mantenga su doctrina. Bien, Francisco, te agradecemos muchísimo. Quisiéramos hacerte más preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo en esta mañana. Siempre contentos de tenerte en el espacio. Sabemos que tienes muchísimas ocupaciones y que estés con nosotros para explicarnos en detalle situaciones que a veces se nos pasan desapercibidas. Evidentemente, por tu experiencia, pues son de gran valor para nuestro programa y para la audiencia. Que tengas feliz resto de la jornada, Francisco. Igual, muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos que irnos a breve pausa. Les agradecemos a todos los que han estado con nosotros hasta esta hora de la mañana. En la próxima parte del programa, como les dijimos, tenemos entrevista especial con el reverendo padre y rector
Es Cecilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que en los próximos días esa alta casa de estudios arribará a su 63 aniversario. Ya venimos. Regresamos con más Despierta con CDN. Hoy tenemos el gusto de recibir acá en el set al padre Cecilio Espinal. Es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Lo traemos desde Santiago y es un gusto recibirlo. Padre, bienvenido. Gracias, Catherine. Gracias también a todos los que conducen este programa que sigue todo el país. A nuestro amigo Nelson, Alba, también Yulisa y Federico, agradecido por la invitación y compartir informaciones muy relevantes en torno a la Pucamaima, pero también en torno a algunos temas nacionales que son de interés de todos los oyentes. Así que gracias por la invitación, alegre y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana. Bienvenido. Padre Cecilio, la universidad este mes arriba a sus 63 años. Muy difícil de resumirlo en pocas palabras. Pero, ¿qué usted podría decirnos de especial, de significativo, que tiene llegar a esta edad? Realmente 6 décadas y 3 días es un largo trecho. Y pudiéramos decir que Pucamaima ha cumplido con creces la misión y la visión que tuvieron sus forjadores e ideólogos, iniciando por la Conferencia del Episcopado Dominicano, bajo el liderazgo de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, y también por los grandes hombres y mujeres que se unieron a esta causa para forjar una institución de educación superior que formara esa nueva generación post-dictadura. Y reiteramos, ha cumplido con creces esa misión y esa visión, porque luego de 6 décadas nosotros podemos ver en los más de 103.000 egresados, esos líderes en el sector privado, en la sociedad y también en el tren gubernamental que van ejerciendo un gran liderazgo acorde a la filosofía humanística y cristiana de la Pucamaima. Y seguimos pues mirando, luego de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, como sucedieron otros rectores, entre ellos, que ya era vicerrector ejecutivo y académico, Monseñor Agripino Collado, que asumió el liderazgo de la universidad a partir del año 1970 hasta principios del año 2015, donde vino el relevo. En esos años, Pucamaima pues, ha sido un referente en educación de calidad, en excelencia, en innovación en la oferta académica, cuando realmente el país demanda de talento humano, de recursos para corresponder con la sociedad y también con el sector productivo, pues, ha ido innovando y correspondiendo históricamente, pero también en el área de la investigación para de la ciencia ir respondiendo y dando soluciones a las necesidades y los retos de la sociedad. Por ello, una institución de educación superior pertinente, actualizada y que ha correspondido con los retos y los desafíos de la sociedad, aportando a ese desarrollo y a ese bienestar. Y también bajo el liderazgo de Monseñor Agripino, que continúa un centro de diálogo, de concertación, de escucha y de encuentro ante las necesidades y también las tendencias del sector privado, del sector público y de toda la sociedad. Pudiéramos decir, Nelson y todos los amigos conductores, que el nombre de Pucamaima fue providencial, madre y maestra. La madre que va generando vida, pero que acompaña a ese hijo en todo el proceso de la vida, en las etapas de la vida. Y la maestra que forma en el conocimiento y en todas las dimensiones de la vida para transformar a esa persona y hacerlo una persona útil, con valores, un profesional de alta calidad, pero también un excelente ser humano que pueda corresponder con los retos sociales. Madre y maestra, encíclica de San Juan 23. Rector, bienvenido a CDN, al Caribe, a este almuerzo especial. Usted hablaba de la sinergia y que escuchan al empresariado.
¿Cuáles son esas cosas que están trabajando ustedes respecto a cuál es la demanda en carreras? ¿Cuáles son esas carreras que está demandando más el sector productivo y si la Pucamaima la está ofertando, si hay algunos procesos futuros? ¿Cómo se está haciendo esa sinergia? Muy bien, muy buena pregunta, Alba. Realmente Pucamaima mantiene ese diálogo constante con todos los sectores. Y el sector productivo, incluso cuando vamos a realizar cualquier reforma curricular para actualizar los currículos y alinearlo a los estándares locales, nacionales e internacionales, pues invitamos a todos los sectores para que puedan aportar ideas, cuáles son los perfiles que van demandando en el sector productivo, cuáles son las competencias, y hablamos hoy de competencias blandas, competencias duras, y los vinculamos. Pero también estamos en una continua escucha con el sector empresarial para saber cuál es la oferta que van demandando, el talento humano que va demandando el sector productivo para llevar a cabo sus proyectos, y que el sector educativo superior no está supliendo. En ese sentido, pues tenemos diálogo permanente con todo el sector empresarial de Santiago, de Santo Domingo. Vamos creando también mesas de trabajo para ir creando esa sinergia, fruto también de la Fundación Madre y Maestra. Pues vamos creando programas y proyectos que vamos también acercándolo, no solamente en esta sinergia para escucharlo y corresponder con sus necesidades, sino también para vincularlo en la gestión de la universidad, aportando a que ellos sean parte no solamente de las becas como guardianes de la academia de la Fundación Madre y Maestra que han pasado por aquí, sino también en que puedan ser guardianes en que la universidad se mantenga actualizada en su infraestructura, en sus laboratorios y lo que dialogamos en su oferta académica para que ellos puedan ir recibiendo ese talento humano y cumplir con sus misiones de sus empresas particulares. Pero ¿cuáles son esas carreras más demandadas? Las carreras más demandadas ahora mismo en el sector productivo son las ingenierías. Estamos hablando mucho ahora del tema de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es la carrera o las demandas más puntuales para todo el sector tecnológico. Y también la parte de los técnicos superiores, con toda la parte manufacturera y todas las instituciones. Y la Pucamaima se ha ido actualizando en esta dimensión. Aunque veíamos algunos reportes que las carreras más demandadas por los estudiantes son medicina, contabilidad, derecho. En el caso nuestro está medicina, está arquitectura, está derecho, pero también el área de ingeniería. Pero no es realmente las carreras que tienen más matrícula en la actualidad. Cuando nosotros graduamos, la graduación en ingeniería va entre 8 a 12%. En la graduación que tendremos el 13 de septiembre, el 14% son egresados de ingeniería, en este caso particular. Pero la gran demanda en el área de ingeniería, incluso cuando medimos el grado de inserción laboral de nuestros egresados, el 100% de lo que estudia ingeniería industrial o en sistema, telemática, mecatrónica, ingeniería también civil, pues tiene una demanda del sector productivo en un 100%. A nivel global, la Pucamaima, compartirle a ustedes que su inserción laboral en promedio, entre 6 y 1 año, logra insertarse a nivel laboral en un 95% en ese aspecto. Y en carreras como la que le mencionaba, en un 100%. Y más del 60% antes de terminar su carrera ya está comprometido laboralmente. Eso dice mucho del nivel, de la calidad y la pertinencia de la formación de los presentes y futuros profesionales de la Pucamaima en esa dimensión. Y bueno, es otra dimensión. El sector productivo continuamente está en comunicación demandando talento y lo hacen directamente con los directores de escuela. Cuando tienen vacantes, pues inmediatamente establecen comunicación directa demandando talento que incluso no han terminado para suplir vacantes en sus empresas. Rector, ¿qué piensa la Universidad La Madre y Maestra como política de educación a distancia y la educación virtual? A propósito de que con la necesidad que tienen las personas que o ya se graduaron de primeras carreras o tuvieron que trabajar sin graduarse de primeras carreras y otros que durante la pandemia tuvieron que abandonar la carrera para poder mantener el trabajo, necesitan esquematizar
horarios de universidad con planes de trabajo. Hay universidades a modo internacional de forma primaria, a nivel local quizás no tanto, que han intentado hacer convivir la educación virtual o semivirtual con las operaciones de trabajo que tiene la gente. ¿Qué piensa la Universidad Católica Madre y Maestra de esto? Y si tiene algún plan en el futuro, aunque sea con carreras que no impliquen ingenierías. Efectivamente, Yulisa, la realidad de la educación virtual con la pandemia que tuvo su auge por necesidad. Realmente el 17 de marzo del 2020, las universidades quizás no todas contaban con las capacidades instaladas para afrontar la virtualidad, pero dada la pandemia tuvimos que afrontar ese reto. Y realmente creo que a nivel general pudiéramos decir que aprobamos con buenas notas, porque el sistema educativo superior y preuniversitario se mantuvo brindando el servicio de docencia y también los demás servicios universitarios a nivel virtual. Desde la Pucamaima, pues concebimos la educación virtual como una opción real y una opción realmente pertinente. Ahora bien, acompañada con calidad y pertinencia, vaya la redundancia, con buenos docentes, buenos programas y un buen seguimiento en esa dimensión. Por ello, la Pucamaima también ve con buenos ojos lo que usted decía, esa educación híbrida, con una dimensión presencial y una dimensión también virtual, que pueda complementar, porque hay carreras como mencionábamos, ingeniería, salud, que demanda una serie de laboratorios que necesariamente tienen que llevarse o realizarse de manera presencial. Ahora, hay asignaturas también que son más teóricas, por decirlo de alguna manera, que se pueden realizar muy bien y de manera excelente de manera virtual. En el caso de Pucamaima, pues acogemos la iniciativa, estamos trabajando en ello. Incluso tenemos alrededor una oferta de más de 20 programas de posgrado totalmente virtual. Y le llamamos Pucamaima en línea. Lo mismo estamos haciendo ya, trabajando algunos programas en grado para también trabajarlo de manera virtual, y algunos técnicos superiores también lo estamos trabajando totalmente virtual. El caso, un ejemplo, le menciono esa sinergia con el sector productivo y la academia. El Banco Popular nos pidió capacitar un segmento de sus colaboradores y le diseñamos desde el TEP de Pucamaima un técnico superior en administración bancaria, totalmente virtual, donde los estudiantes, los empleados van realizando esta formación in situ desde sus locales o sus sucursales que puede habilitar el banco, piden un receso y se conectan a su formación. ¿Qué quiere decir? Que la dimensión virtual, bien gestionada, bien con un buen seguimiento, una buena oferta y buenos profesores de calidad, es una opción que está dando muchos resultados a nivel internacional, pero también una opción a nivel local para corresponder con esos estudiantes o ya profesionales que no disponen de ese tiempo y tienen que fraccionar ese tiempo y a veces desplazarse a la sede de universidad resulta un poco cuesta arriba, y más con el tráfico que tenemos ahora, que ya ustedes conocen la historia. Así que excelente pregunta y bien gestionada, es una opción que tenemos que seguir potenciando y lo estamos haciendo en Pucamaima. Señor rector, usted está hablando de los aportes que ha hecho la universidad a lo largo de su historia, de la perspectiva académica, de la perspectiva de la docencia, e incluso también de su rol de facilitador de espacios de consenso y articulación social y política. Pero desde la perspectiva de la investigación y el desarrollo en un modelo y en un tiempo en que el componente de la propiedad intelectual es tan fundamental para sostener el modelo productivo, ¿cómo la universidad se plantea ese nuevo desafío, sobre todo por la perspectiva presupuestaria que ello conlleva? Muy buena pregunta, Federico, porque hablar de investigación es hablar de desarrollo. Un país, un sector productivo, privado, en todas las dimensiones, sin una buena investigación, sin la ciencia, pues será siempre consumidora de bienes. Ahora, si entra y afronta con seriedad el tema de la ciencia y la investigación, va a ser productora de conocimiento, de tecnología
y también va a continuamente estar innovando y produciendo todo eso que va demandando. Pucamaima es parte de su vocación histórica, pero en los últimos años ha logrado un auge, por llamarlo de alguna manera, en el tema de investigación, tanto a nivel de proyectos como también en publicaciones científicas, en Scopus, que es una de las dimensiones donde más se publica, hasta tal punto de que lidera esa dimensión. Está publicando por año más o menos 70 publicaciones, que en el entorno local es un referente. Actualmente se encuentra desarrollando alrededor de 40 proyectos de investigación en diferentes áreas: salud, medioambiental, en tecnología, en cambio climático, en todo lo que son las tendencias y las necesidades de la sociedad y del sector productivo. ¿Por qué? Porque una investigación siempre se genera en base a un problema que hay que buscar soluciones o respuestas. Y entonces la Pucamaima está atenta a esa dimensión para corresponder de la ciencia a esas necesidades y a esos problemas. Un ejemplo, recientemente nosotros publicamos un problema o una necesidad nacional, que es el tema de la salud mental. Pero creamos un observatorio, tenemos laboratorios que están trabajando con científicos, investigadores, para corresponder con una necesidad nacional y humana y social. El financiamiento es un tema muy importante, Federico. ¿Por qué? Porque la investigación conlleva recursos. O podríamos llamarle de una manera muy llana para que nos entiendan todos los televidentes de este programa, que Nelson nos decía y corroboramos con ello que es un toque de queda a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿No es así, Nelson? El tema cuesta la investigación. A nivel nacional y como política de Estado, tenemos como la principal fuente que apoya a las instituciones de educación superior del Ministerio el Fondo CIT, donde las universidades anual preparan todos sus proyectos con sus investigadores y los someten para ser realmente valorados o examinados por el Fondo CIT, y desde allí hay un monto presupuestario que anual se provee y se genera para estos proyectos. Pero sabemos que, y qué bueno, que el sector de educación superior dominicano ha logrado más calidad, ha logrado también mayor pertinencia, ha logrado fortalecer la dimensión de investigación fruto de varias evaluaciones quinquenales que se ha ido realizando. Entonces, siempre se demanda más recursos porque tenemos más iniciativas, más investigadores y más proyectos. Por lo tanto, en la política pública debemos generar más recursos para la investigación. Es una necesidad, pero también, ojalá, y así lo están haciendo algunos sectores privados, que pueda también el sector productivo enfocarse y apoyar esta dimensión. Se está haciendo, pero se está demandando aún más. Otra alternativa son también fondos internacionales concursables que se pueden también acceder a investigaciones también que sean pertinentes y que tengan mucho impacto a nivel social en los diferentes temas que son de necesidad y envergadura nacional. Rector Espinal, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos conversando con ustedes. El padre Cecilio Espinal, rector de la Pucamaima, que nos acompaña hoy acá en Despierta con CDN. Venimos enseguida. Regresamos con más Despierta con CDN, hoy conversando con el padre Cecilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que alcanza su 63 aniversario. Hoy hablamos de los retos que lleva estar frente a una casa de estudios que ha impactado al país prácticamente en todas las áreas del saber y de la profesionalización. Padre Espinal, yo quiero preguntarle sobre ese observatorio de salud mental. Temprano conversábamos con el doctor Quero, quien nos adelantaba el primer resultado, quizás de la primera investigación. Entiendo que este observatorio es de reciente creación, entiendo que ustedes están participando ahora ya como segundo vicepresidente de esta Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, y esta investigación arroja un dato que es preocupante. Quiero saber su posición al respecto, que más del 27% de los dominicanos consultados en este informe, pues tienen algún tipo de patología depresiva, por decirlo de alguna manera, o rasgos depresivos. Eso no quiere decir que todos lo sean, pero es un dato que preocupa. Efectivamente, Catherine, ya lo mencionó, del 4 al 6, de junio, tuvimos aquí la Asamblea General
de la Organización de Universidades Católicas de Latinoamérica y el Caribe, ODUCAL. Y el tema central fue salud mental y bienestar en el pensamiento del Papa Francisco. Ya previamente se venía gestando esta iniciativa del Observatorio de Salud Mental y Bienestar desde la Pucamaima, liderado por los investigadores en el área de la conducta humana. En el caso del doctor Zoilo, también el doctor Quiero Guerra y otros del área de la conducta humana. Y se aprovechó esta coyuntura para hacer el lanzamiento oficial del observatorio y también presentar algunas investigaciones que ha venido realizando el observatorio. ¿Y qué característica tiene este observatorio de particular? Que no es solamente un observatorio de Pucamaima, no es solamente un observatorio nacional, sino que es internacional. ¿Por qué? Porque la ODUCAL, que les mencionábamos, agrupa a más de 130 miembros a nivel de Latinoamérica y el Caribe de universidades católicas. Por lo tanto, se han ido sumando universidades de diferentes países a este observatorio y va adquiriendo una dimensión internacional. ¿Por qué? Porque de esos países se van generando data de investigaciones y va alimentando la data y las informaciones de este observatorio que luego van apoyando y van generando informaciones y aportando para que se puedan formular políticas públicas sobre el tema de salud mental. Sí. Aquí en el país, pero también a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una entidad que va a trabajar de manera científica con el tema de salud mental internacional. Y las buenas prácticas y las investigaciones que se están desarrollando en la región, pues también nos van a servir a nosotros de referencia para afrontar los males o las tendencias que podamos tener en el tema de salud mental. Y ya usted mencionaba un dato del 20% de alguna patología. Pero en la primera conferencia de esta asamblea, a nivel del estudiantado, el psicólogo que trajimos de Puerto Rico nos decía que en un estudio internacional que se hizo en las universidades, alrededor del 33% de los estudiantes presentaba alguna patología. ¿Qué quiere decir? Que el tema de salud mental es un tema real. Ahora, sabemos y conocemos algunas limitantes que tenemos o algunos tabú que tenemos en el pueblo dominicano, que visitar un psicólogo o acudir a un psiquiatra realmente ya es una connotación de que estamos mal de la cabeza o alguna dimensión. No. Igual que tenemos un buen director espiritual como sacerdote, una buena asesoría legal o un buen médico de cabecera para todas las dimensiones de salud integral, tener un buen psicólogo también de consulta, de orientador, es realmente pertinente y aconsejable. Porque la realidad y la disyuntiva de la vida se ha tornado cada vez más demandante y más estresante. Si ustedes quieren dimensiones como el tráfico, como dimensiones también como esa sobredimensión de información que van recibiendo los jóvenes y los adultos, que si no se tiene ese pensamiento crítico y una formación sólida académicamente hablando, digerir, distinguir y discernir sobre el cúmulo de informaciones que vamos recibiendo, realmente se hace cuesta arriba. Por lo tanto, tener un buen asesor en salud mental o un consejero es, vaya la redundancia, aconsejable y es saludable. Y como país, y como bien lo dijo el observatorio, hace 2 días que acompañamos a emitir esta nota de prensa con el doctor Zoilo. ¿Por qué? Porque en los últimos días se han emitido muchas opiniones sobre la salud mental a causa de algunos sucesos que se han dado que evidencian la urgencia y la necesidad del tema, lo cual se aceleró con la pandemia del COVID-19. Estaba ahí el tema, pero a partir del COVID-19 se ha acelerado y se ha evidenciado de una u otra manera. Por lo tanto, ¿qué hace el observatorio? Es un espacio de investigación, de generar data, de estar midiendo los comportamientos, como ya lo dijo el observatorio, la ansiedad, el estrés, la depresión, que van en aumento,
para suministrar informaciones, suministrar data con evidencia científica a la gobernanza para la toma de decisiones pertinentes a tiempo. Incluso en Pucamaima ofrecemos la capacidad instalada de elaborar pruebas de manera gratuita y de masa para que se pueda detectar a tiempo cualquier realidad que tengan las personas y ser tratada también a tiempo y de manera preventiva. Como bien lo decía, y cerrando el tema, es un espacio para colaborar, para generar informaciones y que está llamando a un trabajo y a unas decisiones mancomunadas como país. No es atacar a nadie, sino vamos todos a colaborar. El sector estatal, el sector privado, pero también la academia tiene mucho que aportar a nivel de investigación y también con sus profesionales que todas tienen de alto nivel en el área de la conducta humana. Y todos podemos aportar a que podamos gestionar esta realidad de manera pertinente y como país tener lo menos efecto posible. Siempre habrá, porque son más o menos 11 millones de habitantes, pero podemos trabajarlo y ya el Estado está también emitiendo y trabajando en algunas políticas públicas, pero como necesitamos esa unidad de criterio y también de enfoque y de agenda en esta dimensión. Padre, usted al principio hablaba y ponía ejemplo de que la universidad es un referente en la sociedad dominicana. ¿Qué hace la universidad para proyectarse hacia la comunidad? Labores de extensión, creo que ustedes tienen un programa robusto de becas. Ese vínculo con la sociedad. Muy bien, Nelson. Pucamaima, como ya lo decíamos hace un momentito, como madre y como maestra, por filosofía, tiene esa gran responsabilidad social. Y ya lo decía la UNESCO hace un par de años en su asamblea en Barcelona, que una de las principales características y funciones de la universidad es su responsabilidad social y trabajar de manera incansable para promover y favorecer el desarrollo sostenible e inclusivo para ir también disminuyendo esa brecha de la desigualdad. Pucamaima siempre ha estado conectada con la sociedad en todas las dimensiones. Usted mencionó un ejemplo, las becas. En algunos momentos la sociedad y algunos segmentos sociales piensan que estudiar en Pucamaima es algo difícil o algo cuesta arriba. O caro. O muy caro. ¿Y qué de élite dicen? ¿Qué de élite también? Pues no. Si les comparto con ustedes y con los televidentes que nos acompañan y que nos sintonizan y siguen este momento, que el 40% del estudiantado en Pucamaima estudia con becas o alguna ayuda económica. Muy alto. 44. Iniciando 40%, medido, y ahí están las estadísticas. Iniciando por los familiares de todos los colaboradores de la universidad. Un ejemplo. Y esto es un ejemplo de mucha sensibilidad humana. Y agradecemos a los gestores o fundadores como Monseñor Agripino que dejó esta política instituida. ¿Ustedes se imaginan que un hijo de una conserje o de un seguridad o de un bedel pueda educar a su hijo en la Pucamaima con los más altos estándares nacionales e internacionales? Un gran aporte a la sociedad, una gran sensibilidad social. Pero además de eso, tiene programa de beca que, como dijimos hace un momentito, está propiciando la Fundación Madre y Maestra, que ha constituido un programa, y felicitamos a todo el equipo de la Fundación, en la persona de la doctora Mercedes Carmen Capellán, de Guardianes de la Academia, donde se ha constituido, vaya la redundancia de guardianes, todo un ejército de hombres y mujeres, de empresarios de buena voluntad, que están haciendo aportes y que estos aportes van a un fideicomiso que todo lo que va generando se van dirigiendo a becas para estudiantes con buenas competencias, con buenos deseos de superarse y que no tienen los medios para hacerlo. Pero también la propia universidad tiene programas de becas especiales cuando suceden casos especiales y de estudiantes de alto rendimiento y relaciones y convenios con instituciones públicas y privadas.
Este 40% representa también beca del MESID y de otras instituciones gubernamentales, y así vamos gestionando también otras instituciones para gestionarle beca a los estudiantes y que puedan más estudiantes de escasos recursos, pero como le decía, con deseo de superarse, de prepararse y de salir adelante, que puedan realizar sus estudios con altos estándares de calidad y de excelencia. Por lo tanto, también a nivel de responsabilidad social, con muchos programas de formación con responsabilidad social, que los estudiantes van realizando prácticas en las comunidades, ya sea de medicina, ya sea de psicología, como mencionábamos, y de otras áreas que van interactuando continuamente, además de trabajos puntuales de solidaridad con públicos en algunas zonas vulnerables en esa dimensión. Y programas también en otras dimensiones más científicos de la vicerrectoría de investigación impactando comunidades. Doctor Espinal, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta parte del programa. De cualquier manera, la entrevista va a continuar. Tenemos además que invitar a la audiencia a que revise las páginas impresas y también digital del periódico El Caribe y por supuesto de cdn.com.do. Hay otras preguntas que hacerle al rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el rol activo, por ejemplo, en mesas que el gobierno ha puesto en funcionamiento y que la sociedad también está expectante sobre sus resultados. Le agradecemos, Padre Espinal, que nos haya acompañado. Gracias a ustedes, Federico, Yulisa, Alba, Catherine y Nelson, y dejar dos informaciones ya adelante para todos los que nos siguen, los televidentes y también ustedes. Pucamaima el martes 9 cumple sus 63 años de fundada, así que agradecemos a todos los que han apoyado esta gran obra que ha marcado un antes y un después en el país en lo que tiene que ver con educación superior de calidad y de excelencia. Y la Eucaristía la vamos a celebrar el miércoles 10 a las 3:30 de la tarde. Y luego la graduación que tendremos en el campus de Santo Domingo el 13 de septiembre también, sábado 13 a las 10 de la mañana, donde se van a graduar 1.319 nuevos profesionales. 1.300. Así que, y finalmente, una buena noticia. Recientemente, y esta es una primicia para CDN y para este programa, que tiene unos excelentes conductores, y es que recientemente, primicia, aquí aprovechamos para dar la información porque recibimos la noticia hace 3 días, la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas de Pucamaima fue acreditada por la acreditadora más importante a nivel internacional que tiene su sede en Estados Unidos, ABET, acreditada de manera retroactiva y hasta el año 2030. Bueno. Así que todos los graduandos o que se gradúen en Ingeniería en Sistemas o se hayan graduado en los últimos años, pues tienen todos los estándares internacionales, y esto dice mucho de Pucamaima, del nivel de calidad y también lo que va haciendo para lograr excelentes profesionales, pero también excelentes seres humanos que impacten positivamente la sociedad. Felicidades por eso, padre, usted y a todos los colaboradores de la universidad. Y a todo el equipo de la Pucamaima, claro del trabajo excelente. Son más de 100.000 los egresados 103.000 con la nueva graduación que tendremos el 13 de septiembre. Muchísimas gracias. Pues ahí estaremos, padre. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Despierta con CDN. Vamos a cruzar fronteras con Jennifer Meléndez. Hemos acordado con ella de que no tenemos tema definido porque Trump es impredecible y cada día hay un tema de migración. Pero a mucha gente le llamó la atención cómo casi se duplicó el presupuesto para la inmigración, casi el doble de la lucha contra la droga. Y la gente dice mucho dinero, muchos recursos para esa política de Trump que parece que es la prioritaria para él. Si tiene algo sobre eso, Jennifer, además de lo que tú tengas, buenos días. Muy buenos días, señor Nelson. Muy buenos días a todos allá en el estudio y también a los televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Y sí, señor Nelson, tengo una de las actualizaciones sobre cómo van a incrementar todos los fondos para que la meta sea 100.000 personas diarias puedan ser detenidas y se le inicie su proceso de deportación, ya sea un proceso regular o un proceso sumario. Y efectivamente el enfoque que se le está dando al tema migratorio es real y muy concreto y contundente por parte de Donald Trump.
También en parte de esta meta de que puedan detener y también se aceleren las deportaciones, es que ahora pues se ha establecido que se van a contratar nuevo personal de jueces. Yo les había compartido la noticia de que a muchos jueces habían sido pues básicamente cancelados y les había llegado esas comunicaciones por correo electrónico. La mayoría de estos jueces que han sido cancelados, eran jueces que cumplían pues con lo que decía la ley, de que si había un chance de que esta persona pues se pudiese quedar o tener una opción de alivio, la daban, y básicamente estas personas han sido canceladas. La búsqueda es que tengan pues una mentalidad de deportación y conservatoria, y partiendo de esa mentalidad se van a contratar hasta los jueces militares, o sea, de las cortes militares, y también que no tenga ningún tipo, o sea, el que tenga conocimiento migratorio o de derecho no va a ser un requisito. Es decir, una persona que quiera ser juez, aún no teniendo experiencia, puede ser que obtenga ahora mismo un trabajo de juez de migración. Esa es una noticia súper lamentable, porque evidentemente eso no sería un estándar para contratar a un personal que se está dedicando a algo tan serio como es el futuro de una persona. Y otra noticia aunado a este tema es que anteriormente, cuando los niños entraban a los Estados Unidos por la frontera, no era necesario que los padres se encontraran presentes. Podían incluso ser llamados o contactados vía telefónica o vía videollamada, y ahora se está requiriendo la presencia de los padres. ¿Qué quiere decir? Que si un padre intenta que su hijo menor entre por los Estados Unidos, por la frontera, pues ahora va a tener que presentarse, y lo que va a ocurrir es que definitivamente, si esta persona no tiene algún tipo de estatus, va a ser detenida. Y ya para finalizar, a ver si se me quedó alguna noticia. También básicamente ICE emitió un memorando diciendo que la política ahora es que toda persona que esté indocumentada sea detenida hasta tanto su proceso culmine. Y obviamente aquí entramos con todo el tema judicial de debido proceso legal, porque se supone que existe jurisprudencia que indica que una persona esté detenida por mucho tiempo, mucho periodo de tiempo, incluso más de 6 meses, se considera inconstitucional y en contra del debido proceso. Y la mayoría de los procesos tardan más de 6 meses. La pregunta va a ser aquí, ¿qué van a hacer ellos para que tarde menos de 6 meses? Y probablemente es no tener un debido proceso, lo que quiere decir que vamos a tener probablemente más demandas judiciales. Voy a mirar. Me faltó una última noticia, y es que incluso el gobierno federal se ha comprometido con los estados que la policía firmen acuerdos de pagarle los salarios, o sea, darle un alivio a los estados de esos gastos si se acuerdan pues colaborar con las agencias federales en temas migratorios. Ahora sí ha sido todo por el día de hoy. Sí, siempre hay un montón de noticias y trato de ser lo más breve posible y también de informarles. No sé si tienen una pregunta. No, 30 segundos, Jennifer. Yo tengo una venezolana aquí al lado que no corre peligro de deportación, y el que lo intente pasará por encima de nuestros cadáveres. Pero el 10 de septiembre va a vencer una parte de los TPS. Hay una jueza de California que ha parado a eso, una jueza de esa que Trump no quiere. ¿Se va a cumplir eso o qué tú sabes? Mira, esa decisión que salió hace unos 5 días, si no me equivoco, es una decisión que también es temporal. No es una decisión definitiva sobre todo este tema del TPS, y realmente esa decisión beneficia más al TPS del 2023, que termina en octubre del 2026. El del 2021 termina ahora el 10 de septiembre, y lo que la jueza ha dicho con relación a este TPS es que no puede terminarse antes. Es lo único que ella dijo, lo que quiere decir que hay que esperar qué va a hacer las agencias federales. Se supone que ellos debieron de haberse emitido una comunicación y todavía no lo han hecho. Pero lamentablemente, pues cuando pasó lo que era la culminación del TPS de Haití, esto fue lo mismo que hicieron. Esperaron los últimos días para dejar saber que ellos sí habían terminado el TPS. Lo único que pues se les antojó, vamos a utilizar esa palabra, de comunicarlo tardío. Si esto sucede, las personas tendrían unos 60 días para pues hacer sus arreglos. Bueno, gracias, Jennifer, siempre actualizada. Nos vemos la semana entrante. Un abrazo. Un abrazo y un beso. Con ella terminamos. ¿Nos vamos? Sí, sí.